Vamos ahora con nuestro próximo invitado. El próximo domingo ya vamos al balotaje en Colombia, en la elección presidencial. Abelardo de la Espriella es el candidato favorito según las últimas encuestas conocidas. ¿Qué le espera a Colombia? En la ciudad de Bogotá está el analista Juan Falconer. Juan, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. César, un fuerte saludo para ti y toda tu audiencia, siempre un gran placer. ¿Cómo está Colombia? ¿Cuáles son los ánimos cuando están ya a horas de la definitiva? César, definitivamente el ambiente que se respira en Colombia es de polarización. Hemos visto ataques sistemáticos de ambas campañas, campañas de desprestigio, participación irregular e inconstitucional del presidente de la República en procesos electorales, cuestionamientos a las instituciones, problemas de orden público. Es decir, los colombianos acudirán a las urnas bajo un proceso de presión, bajo desesperanza de lo que pueda pasar y con una advertencia del ministro de la Defensa de que salgan a votar temprano porque muy posiblemente puedan haber problemas de orden público. Entonces, pues la contienda en realidad genera muchos temores, muchas preocupaciones, mucho en juego en el país. ¿Hay riesgo real de conflictividad? ¿Qué están temiendo las autoridades? Bueno, la verdad es que han habido anuncios muy preocupantes, sobre todo de dos exaltos funcionarios de gobierno de la administración del presidente Petro. Hago Ujú. referencia a Gustavo Bolívar y Carlos Carrillo, que prácticamente han advertido que si no gana Iván Cepeda, que es el candidato del oficialismo y del Ujú. petrismo, pues saldrían a incendiar el país y a generar un estallido social 2.0, que ya sabemos todos los problemas de orden público que ocasionó para el país. Entonces, bajo esas advertencias y esas amenazas, pues muy seguramente puedan presentarse problemas de orden público si el presidente vuelve y no reconoce los resultados electorales, si el candidato del oficialismo igualmente decide actuar de esa manera y si las fuerzas políticas no calman un poco las tensiones, porque lo que nos ha dicho el ministro de la Defensa es que los disturbios en principio podrían ser liderados por simpatizantes de alguno de los dos proyectos políticos, pero también no hay que desconocer que en más de 300 municipios del país hay posibilidades de que grupos al margen de la ley, grupos armados, sigan constriñendo al electorado y sigan saboteando el proceso electoral, como lamentablemente ocurrió en algunos episodios en la primera vuelta presidencial. Es una posibilidad, lo advierte el ministro, lo han advertido varias autoridades. Juan, las amenazas vienen del lado oficialista, vienen por parte del presidente Petro, de algunos de sus colaboradores, y el candidato Cepeda, ¿qué ha dicho? Bueno, nosotros hemos visto que el candidato Iván Cepeda se ha dedicado a instrumentalizar la justicia, a poner un número importante de denuncias contra el candidato Abelardo de la Espriella, ha actuado de una manera, digámoslo, acomodándose a la coyuntura, cambió su plan de gobierno totalmente, le cambió el nombre a la constituyente por gran acuerdo nacional, pero lo cierto es que nosotros no hemos visto por parte de la campaña del oficialismo un mensaje que calme los ánimos a las bases políticas. Todo lo Ujú. contrario, pareciera que se estuvieran alentando y la mayor agresividad ha sido por parte de esta campaña, incluso a simpatizantes cercanos aquí a un pueblo que queda cerca de Bogotá, la capital de Colombia, atacaron con cuchillo a personas que estaban repartiendo publicidad en favor del candidato Abelardo de la Espriella. También hemos visto como en puntos de votación que ya fueron abiertos esta semana en puntos fuera del país, en Zulia, en Táchira, también retiraron mesas de pedagogía electoral del candidato Abelardo de la Espriella. Allá también en Estados Unidos, Beto Coral, activista que se encuentra en estos momentos detenido por la justicia de los Estados Unidos para ser deportado del país, estaba también constriñendo y atacando simpatizantes del candidato de la oposición. Entonces, pues la verdad ha faltado que el candidato Iván Cepeda haga un llamado a sus bases para calmar la violencia que tanto han generado. No estarán provocando, porque se está sembrando temor, evidentemente, Juan, y ese temor beneficia, o supone uno desde aquí, desde la distancia, beneficiaría a Cepeda y a todo lo que él representa. Pregunto.
Definitivamente, César, lo que ellos están recreando es un ambiente donde han sugerido varias cosas. La primera, que puede haber un fraude electoral. Segundo, que no confían en las instituciones. Tercero, que pueden haber unos problemas de orden público. Y al final del ejercicio lo que ellos buscan es victimizarse y mostrar que hay una vocación ciudadana y unos grandes colectivos que quieren el cambio que ellos han defendido. Lo cierto acá es que fueron derrotados en primera vuelta presidencial y eso fue un mensaje contundente de que la gente está cansada. Pero entonces ahora, como no les gusta, pues nos vamos a una segunda vuelta donde ellos han de alguna manera estigmatizado. Es que con esto te digo todo, César, es que cuando uno coge una campaña y dice, ¿usted va a votar por la vida o por la muerte? El mensaje es Mm. terriblemente simbólico, estigmatizando a las otras personas que estamos del otro lado, acusándonos de cosas que no corresponden. Es que de entradita el mensaje es muy hostil. Evidentemente. Ahora, todo esto es porque, según las encuestas que hemos conocido, Del Espriella es quien tiene la ventaja, no sé si muy pequeña, escasa, pero ventaja al fin. ¿Cuáles son los pronósticos, Juan? César, lo que nosotros hemos visto es que varias encuestas de opinión empiezan a darle una favorabilidad un poco más amplia al candidato Abelardo de la Espriella. Hablamos tal vez de unos Ujú. 5, 6, 7 puntos porcentuales, que sería una ventaja significativa y decisiva. Solo hay una encuesta que dice lo contrario y le da una ligera ventaja al candidato del oficialismo, pero una encuesta de una empresa encuestadora que tiene contratos con el gobierno Petro y a las cuales le hemos pedido que informe su conflicto de interés y nos muestre al detalle la ficha técnica, lo cual no ha sido posible. Pero las otras encuestas, sobre todo Atlas Intel, que fue muy acertada en primera vuelta y que tiene un prestigio no solo en Colombia, sino en la región, pues nos deja ver una ventaja de 6 puntos porcentuales, 6, 5 puntos porcentuales que podrían llegar a ser significativos y se pueden explicar de la siguiente manera. El candidato de la Espriella le sacó al candidato Cepeda cerca de 700.000 votos de diferencia y tiene la posibilidad de seguir creciendo porque tendría cerca del 1,5 millones de votos de Paloma Valencia, quien adhirió casi que de inmediato a Ujú. esta campaña presidencial una vez se conocieron los resultados en primera vuelta y pues su posición ideológica es muy afín a Abelardo de la Espriella. Tenemos los votos de Sergio Fajardo y de un centro que es un poco indisciplinado electoralmente hablando, cerca de 1 millón de votos, pero Fajardo no tomó posición como lo hace siempre y no es un voto disciplinado, quiere decir que la gente muy seguramente saldrá a votar de manera no uniforme. Y otras adhesiones como la de Claudia López, que representa cerca de 250.000 votos, que se adhirió Ya. al candidato Iván Cepeda, pero que no es representativo. ¿Podría eso justificar un poco la diferencia a favor de Abelardo de la Espriella? A ver, según lo que estamos conversando, hoy viernes, Juan, pongamos que en efecto al final del día, domingo 20, Del Espriella es el que tiene la ventaja y el organismo electoral tiene que pronunciarse en ese sentido. ¿Qué puede ocurrir? ¿Se materializarán las amenazas del sector petrista? Bueno, muy seguramente, y es que no nos sorprende que es que ya han habido desafíos. Cuando el presidente de la República no reconoce y al día de hoy no ha reconocido los resultados electorales en primera vuelta, eso manda un mensaje, es un golpe institucional muy importante y alienta a las bases a sugerir fraudes que no hubo en ningún lado. Lo segundo también es que en esta segunda vuelta muy seguramente estén ordenadas todas las bases políticas para eventuales desórdenes públicos y no reconocer los resultados electorales. Y es que las autoridades municipales ya han tomado medidas sobre un eventual problema de orden público y es muy triste y lamentable porque en la historia reciente del país nosotros no habíamos vivido una situación de esta naturaleza donde el gobierno nacional no reconociera los resultados. Abelardo de la Espriella hizo un llamado a las fuerzas militares y de policía y el propio comandante del ejército y de las fuerzas militares en Colombia, pues tuvo que salir a decir que ellos respetarán los resultados y que harán cumplir la constitución y la ley. Es decir, el ambiente está muy tenso porque no sabemos qué pueda pasar y lo cierto es que el presidente Petro, si no son resultados favorables, saldrá a incendiar el país. De eso no te quepa la menor duda. Pero
¿cómo va a hacerlo? No tiene freno alguno el presidente Petro, ni en la policía, ni en las Fuerzas Armadas. Pues pareciera que está por encima de la institucionalidad en Colombia, porque con esto te digo todo, las autoridades, en estos días un juez de la República le ordenó que no Ujú, participara de sí, ninguna manera en la elección presidencial. El presidente lo está haciendo todo el tiempo, viola la ley, viola la constitución, está saliendo está agradeciendo y despidiéndose de su gobierno en plaza pública, en pleno proceso electoral, nunca lo habíamos vivido. Lamentablemente, la figura presidencial en Colombia es muy fuerte, tan fuerte que parece que estuviera por encima de la ley y la sí. constitución y no ha habido ninguna autoridad que pueda contenerlo, más allá de la Procuraduría suspendiendo al embajador de Colombia en Brasil y más allá de unas medidas de suspensiones preventivas. Más allá de eso, tristemente, el presidente está haciendo lo que quiere y nosotros esperamos que siendo expresidente, se contenga porque va a ser un problema. Yo me atrevo a pensar que va a ser un problema mucho mayor como expresidente que como presidente, porque va a Ay, salir a volcar esas bases populares que son altamente violentas. caramba. El panorama no luce nada halagador. A todas estas, en un cuadro tan sombrío, tan cargado de amenazas, ¿qué dice de la Espriella, Juan? Bueno, nosotros hemos visto que el candidato de la Espriella ha llamado a que se respeten los resultados. Incluso él ha tenido la valentía de aceptar, de decir que aceptará los resultados, sean a favor o en contra, pero también ha mandado unos mensajes que han sido muy importantes para el país: un respeto a la Constitución, un respeto a las leyes, un respeto a las normas y las buenas costumbres. También ha liderado una campaña que ha sido, digámoslo, en medio de la polarización, un poco más tranquila, un poco más calmada. Sabemos que Abelardo representa la extrema derecha en el país y como extrema pues también tiene unas posiciones que no son conciliables con otros sectores políticos, económicos y sociales, pero su discurso ha sido mucho más de llamar a un amor patriótico, de recuperar la institucionalidad, y ese tema de que Abelardo de la Espriella incluso ya se haya sometido a exámenes médicos recientemente para mostrar que está en plena capacidad para gobernar, que también ha mostrado claramente dónde ha salido su financiamiento de campaña, que ha dicho y se ha mantenido que va a respetar la institucionalidad del país y sobre todo que va a respetar los resultados electorales, así sean adversos. Me parece que es un mensaje positivo para el país en medio de tanta incertidumbre. ¿La abstención se ha hecho algún estimado a estas alturas? Sí, César, nosotros en primera vuelta, el censo electoral en Colombia oscila más o menos entre los 40 millones de personas habilitadas para votar. En la primera vuelta acudieron a las urnas cerca de 23 millones de personas, es decir, tuvimos un incremento en la participación del sufragio de cerca de 3 puntos porcentuales y se estima que muy seguramente podamos estar alrededor de esa cifra para una segunda vuelta presidencial, pero tenemos varios problemas. A Estamos en ver, un mundial de fútbol donde la gente mm, participa mucho de estas fiestas deportivas y eso puede ser una complicación. La otra, los problemas de orden público que ha advertido el ministro de la Defensa. Y tercero, pues también digámoslo, que la gente tenga algún grado de descontento o desconfianza, pero estimamos que el porcentaje pueda mantenerse en un 52-53% de participación con base en el censo electoral. más participación llevaría más agua al molino de la Espriella. Muy seguramente, porque lo Ujú, que nosotros hemos visto es que hay un descontento con el gobierno nacional, un descontento con la campaña de Iván Cepeda, que digámoslo, ha mandado un mensaje equivocado porque ellos intentaron seducir al voto del centro o al voto de los indecisos, pero los mensajes que han mandado de división y polarización pues han generado mucho ruido. Es que el candidato Iván Cepeda dijo al aire en televisión nacional, le preguntó el director de un noticiero en Colombia que si en un eventual gobierno de él haría la constituyente, y él dijo que no lo podía asegurar. Ni siquiera Petro, candidato, se atrevió a dejar esa puerta abierta. Es ujú, decir, que Iván Cepeda es mucho más radical. evidente. Bueno, estaremos muy pendientes de lo que ocurra este próximo domingo. ¿Hay algún estimado
alguna hora estimada para tener ya algunos resultados más o menos firmes? César, el sistema electoral en Colombia es uno de los más eficientes. Nosotros aproximadamente a las 4:30 de la tarde, es decir, media hora después de que se han cerrado las urnas, podemos decir que se ha marcado una tendencia y Mm, muy seguramente sobre las 5:30 de la tarde, ya, cuando el preconteo se acerque al 90%, sabremos quién es el presidente de Colombia y posteriormente pues hay un escrutinio que dura un par de días, pero normalmente el escrutinio, que es vigilado por los jueces de la República, y el preconteo tienen un margen de error del 2 o el 3%. Quiere decir que a las 5:30 del domingo Colombia sabrá y el mundo sabrá quién es el próximo presidente. No como en el Perú, que todavía tenemos algo de incertidumbre. así es. Juan, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Juan Falconer nos habló desde Bogotá.